En primer lugar, dar los buenos días y la bienvenida a todos los asistentes a este webinar y agradecer a Pilar Gómez Acebo y a Belén Jurado de SESA que hayan colaborado en la celebración de este evento, que yo creo que, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, de 6 meses de pandemia, con una crisis económica muy complicada que ya tenemos aquí y que se avecina todavía posiblemente más dura, pues saber lo que permanece y a lo que podemos agarrarnos a pesar de que todo ha cambiado es muy importante. Y bueno, yo creo que los empresarios lo tenemos todo muy claro. Nuestros valores son inmutables: la unión, la perseverancia, el esfuerzo, la valoración del liderazgo y otros muchos que ya conocéis todos. Son los valores a los que nos tenemos que pegar. Afrontando las cosas bien pegados a nuestros valores, yo creo que tenemos posibilidades de salir a flote dentro de las graves dificultades en las que nos encontramos. Así que nuevamente dar las gracias a Pilar, a Belén y a todos los que os habéis apuntado al webinar. Y yo pues nada más darle la palabra a Belén, a la que saludo porque antes no te he saludado personalmente. No te preocupes. Un gusto verte de nuevo, Belén. Muchas gracias. Es un lujo también verte de nuevo, Juan José. Pues muchísimas gracias por tus palabras de intervención. Muchísimas gracias a CIM Marbella, por supuesto a Begoña. Gracias, Begoña, por estar siempre ahí, por tenernos siempre en cuenta para todo. Y también pues felicitarte tanto a ti, a Juan José, al equipo directivo y por supuesto al equipo técnico por la maravillosa labor que estáis haciendo en estos momentos. Yo creo que aquí es donde se pone en valor el trabajo de las asociaciones. Yo siempre lo digo, para las buenas estamos todos, pero en los momentos de dificultad es donde realmente se reconoce esa puesta en valor que hacen las asociaciones en pro de un colectivo como es el empresarial y sobre todo pues de un sector como el que a vosotros os afecta muy de lleno, como es el turismo y todas las empresas que están vinculadas a ella en este momento, ¿no? Con lo cual, pues desde aquí mi más sincera felicitación de nuevo, tanto a Juan José como a Begoña y a todo el equipo técnico por el fantástico trabajo que estáis realizando en pro de vuestro asociado y del tejido empresarial y productivo de la Costa del Sol. Dicho esto, lógicamente agradecer a todos, ¿no? Y felicitar por estar aquí, porque también hay que felicitar, porque si estamos aquí es buena señal, es que estamos sanos, con ganas de trabajar y de seguir impulsando y, como decía en el chat, pues sembrando esas mimbres para lo que va a venir. Seguro que tenemos que pensar en positivo y que va a ser todo bueno, con lo cual mis felicitaciones por estar todos aquí sanos, trabajando y creando futuro, que es de lo que se trata. Para nosotros es un auténtico lujo tener en la distancia, pero tener a Pilar Gómez Acebo. No deja indiferente a nadie, como vosotros veréis, y de lo cual le agradezco, porque necesitamos personas que no dejen indiferente y que tengan ese aporte crítico y constructivo a la vez. Debemos que acabar con el inconformismo y con las buenas palabras. Hay veces que hay que llamar a las cosas por su nombre y yo creo que Pilar es una de ellas. Y así lo viene haciendo en nuestro programa MBA como docente que es, de lo cual también nos sentimos muy orgullosos porque Pilar forma parte del cuadro docente desde hace varios años y además finaliza el máster. Ella forma parte del equipo del área estratégica del máster MBA y termina, es la que pone el broche al programa pues con una visión estratégica, como podremos comprobar, muy crítica, como he trasladado, muy constructiva y sobre todo lo que es muy importante, que nos hace a todos reflexionar. La reflexión es una de las variables más importantes en la toma de decisiones y en la que desgraciadamente por el momento o los momentos en los que nos encontramos siempre es lo que dedicamos menos tiempo, ¿no? A reflexionar. Tenemos que parar, reflexionar y sobre todo analizar
pues para la puesta en marcha de las nuevas dimensiones estratégicas que vamos a llevar a cabo. Pilar hace eso al final de nuestro MBA, nos obliga a todos a parar, a reflexionar sobre todo lo que hemos venido trabajando y a meditar y criticar lo que vamos a poner en marcha. Es un lujo tenerla aquí cada año, si Dios quiere y el confinamiento de Madrid no nos lo impide, la tendremos aquí ya mismo en unos meses, que espero que sea así, que la podamos tener para poner en marcha esa sesión dentro del programa MBA. Y esperamos que podamos también tenerte presencialmente aquí para otras jornadas. Espero que esto mismo que estamos haciendo, pues dentro de unos meses lo podamos hacer en Marbella, con CIS Marbella, de forma presencial, como hicimos ya hace unos años en ese magnífico almuerzo que organizamos. Bueno, pues presentar a Pilar es complicado. Yo me voy a quedar con una presentación corta y voy a decir que es una magnífica estratega. Eso lo avala la presencia que tiene en numerosos consejos de administración de empresas en nuestro país y ocupa diversos cargos en posiciones de máxima responsabilidad, tanto como presidenta como vicepresidenta, y ha sido consejera delegada también de varias empresas. Y sobre todo, vuelvo a repetir, me quedo con esa visión estratégica. Me vais a perdonar, futurible, creo que es una gran, sabe pronosticar el futuro de una manera impresionante. Lo hablaba con ella al principio, digo, nos dio unas nociones en diciembre que es que ahora las escucha y la verdad que se te ponen los pelos de punta porque es que no podía haber dado más en el clavo. Con lo cual, Pilar, muchísimas gracias, la palabra es tuya. Yo me quedaré aquí, sí recordaros a todos que yo ahora apagaré mi cámara y mi sonido para no interrumpir a Pilar ni nadie, que la protagonista de aquí hoy es ella, pero estaré aquí y sí que os agradecería que vayáis incorporando todas vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas para que las pueda ir recopilando y al final de la intervención de Pilar pues pueda trasladarle todas las preguntas que vosotros habéis transmitido. Al final esto es lo que va a enriquecer muchísimo este foro del día de hoy. No olvidéis de trasladar conforme os vayan surgiendo, ¿eh? Si queréis no vayáis dejándola para el final, conforme os vayan surgiendo la vais incorporando, que después al final la iremos trasladando una a una. Pues Juan José, muchísimas gracias por también estar aquí, por acompañarnos, por dar la bienvenida a esta jornada y, como decíamos al principio, con el deseo de vernos pronto presencialmente. Así sea, Belén. Gracias a ti. Muy bien, pues muy buenos días a todos, muy buenos días y muchas gracias tanto a la Organización Empresarial de Marbella como a ESESA en especial por posibilitar y generar estos lazos, ¿no? Encantada de colaborar a generar lazos porque ahí está nuestro problema y donde está el problema está siempre la solución. Por tanto, un poco vamos a intentar empezar por contextualizar para ir concretando, para ir aterrizando y cambiar el qué hacer por cómo hacer lo que hay que hacer. Bien, pues efectivamente, a raíz de la pandemia me llamaron para participar, colaborar en un estudio que se hizo sobre la situación. Y en ese estudio, un poco a grandes rasgos, los resultados es que, de alguna manera, baja la descentralización, baja el estado de bienestar y suben el intervencionismo, el fortalecimiento de la sanidad y el teletrabajo, que ha pasado de golpe de aproximadamente un 5 a el 32%. Luego, es verdad el problema de la digitalización, pero cuando nos ponemos a ello batimos todos los récords, que es lo importante. Bien, pues, ¿en qué se traduce esto en nuestro mundo empresarial? Pues en el paso un poco de unos valores dominantes que nos habían funcionado hasta ahora a unos valores emergentes. Y hasta ahora nos basábamos en planes macroeconómicos, en copiar a las macro. Y ahora va a cambiar, van a ser los planos micro los que redefinan los macro.
que esos planes macro se basaban un poco en el crecimiento, sobre todo en base a fusiones y adquisiciones, donde cada vez son menos. ¿Qué hay ahora? Pues un tejido empresarial donde van a quedar 2, 3, 4, como mucho por sector a nivel global, y sobre todo van a ser pymes y micropymes las que funcionen en las economías. Por tanto, ¿cómo pueden sobrevivir estas pymes, micropymes e incluso empresas unipersonales y autónomos? Con alianzas y acuerdos interempresariales. Esta es una asignatura que hay que reforzar. Y lo mismo que el sector de la construcción hacía UTEs para acudir a grandes proyectos y después cada cual volvía a su casa, eso es lo que tenemos que trasladar, esas UTEs, saberlas hacer, saber acordar con otros, ir en común con otros y después cada cual vuelve un poco a su entera actividad. Hemos priorizado demasiado los resultados a corto plazo. Ahora, sin saltárnoslo, hay que meterlos en una proyección de medio y largo, si queremos sobrevivir, porque el corto cada vez más es pan para hoy y hambre para mañana. En el mismo ámbito, la rentabilidad inmediata, irla metiendo, irla proyectando en una inversión en I+D+I. En I+D+I, en formación, en I+D+I del ser humano, que es también lo que un poco iremos abordando que nos ha fallado. Un término que parece un juego de palabras y no, tiene mucho contenido detrás. Cambiar la competitividad por la competencia. Hasta ahora casi todos los focos de la competitividad se basaban en aprovecharse de los puntos débiles del contrario. El foco, eso hemos visto que da de sí lo que da de sí, y que dura muy poquito también, que vuelve a ser muy cortoplacista. La competencia es dónde soy fuerte y dónde los demás son fuertes, cómo podemos hacer esas alianzas y esos acuerdos desde las fortalezas y uniendo fortalezas. Ese es el cambio de competitividad por competencia que nos da consistencia y nos permite anclar y solidificar nuestra actividad. Por supuesto, la rigidez laboral se acabó, aquellos contratos para toda la vida han pasado la historia y tenemos que fijar muy bien la contratación flexible. Y aquí hablaré después también de cómo ir cambiando los contratos de carácter, donde lo prioritario es el ámbito laboral por el contrato emocional. Yo siempre he hecho que me elijan la gente de mi equipo, no he elegido yo, con lo cual te equivocas la mitad siempre. Y por último, en este giro que tenemos que dar de una gestión técnica de lo humano, donde el ser humano se sometía a lo técnico, a una gestión humana de la tecnología, donde la tecnología tiene que estar al servicio y en beneficio del ser humano y no al revés. Ahora ampliaremos, porque aquí tenemos a dos personas que hace muy poquito están al frente de dos grandes empresas tecnológicas, como son Amadeus, en el sector precisamente de agencias de viaje y turismo, y Ericsson como tecnológica, donde ambos han coincidido en decir que a partir de ahora es la digitalización y las personas. Dos personas al frente de empresas tecnológicas han dicho, cuidado, digitalización y personas claves para la mal llamada nueva normalidad, que debiéramos empezar a llamarla ya de otra manera. Bien, pues en este contexto también debemos saber que los robots nos van a ir sustituyendo en todo lo que es procesos técnicos, no solo periodistas, camareros, telefonistas, limpiadores, todo lo que es procedimientos técnicos nos van a ir sustituyendo los robots y también los algoritmos. En estos momentos ya se usan algoritmos para departamentos de recursos humanos, para fijar precios de productos, en temas de sistema criminal, con lo cual quiere decir que esto va a ir a más, no es por ahí por donde tenemos que luchar. Eso, la tecnología nos va a ir quitando de en medio de esas labores técnicas, pero para sacar precisamente los ámbitos más nuestros, más de carácter humano. En el tema del empleo, que hemos dicho que va a cambiar, y cuidado porque normalmente nos han enseñado y nos hemos movido en un mercado muy rígido donde pues nos llamaban a puestos o simplemente con ponernos en contacto. Eso que se llama marketing pasivo se ha acabado. En estos momentos
todas las ofertas que salen al mercado no pasan del 30% del total. El 70% de las ofertas de mercado, de puestos de trabajo, permanecen en el mercado sumergido de empleo. ¿Cómo se llega a ellas? Por el marketing activo, no por el marketing pasivo. Y sin embargo, el 30% de la gente simplemente va y sabe llegar a través del marketing activo hasta este mercado sumergido, donde van a estar de verdad las claves de empleo de futuro. Aquí, de nuevo, pasar del qué al cómo va a ser fundamental. Y resumen un poco el barómetro Badenoch, resumen 5 puntos donde los directivos, los altos ejecutivos, CEOs, presidentes tienen que focalizar. Por supuesto, la competencia con los retos que en cada caso adquieran una nominación concreta, la transición tecnológica en la medida que corresponda en cada ámbito, esa seguridad laboral que va a ser fundamental porque retener a nuestra gente y retener el talento va a ser crítico, y el estado de la cuestión que nos metemos en él en directo. Depende en gran parte de nosotros. Hemos puesto demasiado el foco en el sistema y que estamos doblegados al sistema. No, no tenemos por qué. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos leer la realidad de arriba abajo o de abajo arriba. Si la leemos en el ámbito, desde el ámbito negativo, ¿qué resumen tenemos? Esta situación es insuperable, es absurdo pensar que vamos a salir de esto, tenemos que rendirnos y dejar de luchar, se equivocan los que creen que todo este esfuerzo merecerá la pena. ¿Qué pasa si lo leemos al revés? Todo este esfuerzo merecerá la pena porque se equivocan los que creen que tenemos que dejar de luchar. Vamos a salir de esto y es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Este foco es nuestro, no es del sistema, es nuestro y de nadie más. Y ahí va a depender gran parte de los resultados. Vamos con ello. Y ello obliga a un cambio de estilo de vida, que es lo que nos cuesta. ¿Por qué? Tenemos un poco en ese gráfico cómo todo el mundo se apunta a la fila de medicamentos y cirugías que le solucionen la vida. Que no, que eso sí que se ha acabado y mal va el que se ponga en esa fila. Que tenemos que cambiar el estilo de vida y ahora un poco vamos a entrar en el cómo, porque no es tan complicado si no estamos solos, que es uno de los verdaderos problemas en estos momentos y que está permitiendo que tomen las decisiones los que las están tomando y que tomen decisiones por nosotros, sin nosotros. Tenemos ahí un niño de espaldas, perdón, me he pasado. Este niño que tuve ocasión de conocer personalmente en una charla TEDx donde me invitaron a participar, este niño nació con el síndrome de Halloween, que significa que o le hacían un trasplante de hígado rápido o se moría. Y tuvo varios rechazos a varios trasplantes de hígado pues desde el nacimiento. Y de repente se dieron cuenta en ese cambio de estilo de vida, y hablando con su madre que hizo la ponencia a continuación mía, cambió el giro, ese estilo de vida, y hace que este niño hoy esté vivo, sano y dando una guerra que daba por allí, por la sala, enorme. ¿Qué hizo? Cambiar el foco. Luchar por la vida en vez de luchar contra la enfermedad. Luchar por la vida significa que le gustaba el sentido del humor, venga, programas de humor. Que le gustaba la naturaleza, venga, todos los fines de semana al campo y a la naturaleza. Y cuando eso constituyó la prioridad, en vez de luchar contra la enfermedad, contra el rechazo de trasplantes, es lo que cambió el foco. Este niño encajó un higadito porque la disposición era absolutamente positiva y hoy le vemos ahí, bueno, le vemos de espaldas, pero le vemos absolutamente sano y con una fortaleza envidiable. Pues nos tenemos que hacer 3 preguntas para empezar a cambiar este estilo de vida. 3 preguntas que yo he estado trabajando pues desde personas que emprendían, que ponían en marcha su actividad empresarial, personas que perdían el puesto de trabajo, sobre todo a nivel directivo, y que curiosamente a lo mejor estas 3 preguntitas te pueden llevar fácilmente 30 horas de trabajo. La primera es, ¿qué sabes hacer con lo que haces? No qué haces, no.
No se trata de eso. ¿Qué sabes hacer con lo que haces? Y yo aquí siempre pongo un poco de ejemplo a un Ferran Adrià, que no es que sepa cocinar. Lo que sabe hacer con lo que hace es crear un laboratorio de alimentación y de experimentación, que es lo que ha hecho, y le hizo 4 años, a pesar de las envidias y celos en el sector, 4 años el mejor cocinero del mundo, y ha pegado un vuelco absolutamente en la cocina y en la restauración. Una vez que sabemos qué sabemos hacer, y ya, yo ahí recomiendo y trabajo muchísimo en hacer un mapa de éxitos que tenemos todos. Cuando viene alguien, no, es que yo no tengo éxito, ¿cómo que no? Vamos a empezar a abordarte y verás cómo los tienes. Porque un éxito es aquello donde los demás han crecido o han ganado gracias a nosotros. No es donde nosotros hemos ganado gracias a los demás, sino donde los demás crecen gracias a nosotros. Y eso, por física cuántica, tiene efecto rebote de crecimiento propio multiplicador. Entonces, una vez que sabemos lo que sabemos hacer, que radica en nuestros éxitos, aquello donde nos han dado las gracias, nos han pedido más, quieren contar con nosotros, esos son nuestros éxitos. Y esos los tiene todo el mundo, no ha reflexionado nunca sobre ellos. Eso también suele ser verdad. Pues vamos a sacarlos fuera. ¿Para qué sirven esos éxitos? ¿Y dónde son útiles? Cuando uno trabaja y aterriza en concreto, con nombre y apellidos, estas 3 preguntas, normalmente ya tiene el escenario sobre el que trabajar y sobre el que ir sobre seguro. Bien, pues esto, aterrizado un poco al nuevo modelo de negocio, significa, como hemos dicho un poco, el cambio de entorno dominante al entorno emergente, cambiar el inmediato, que no nos lo podemos saltar, por el medio y largo. Efectivamente, no nos podemos saltar el corto plazo, el inmediato, y saber dónde estamos y a dónde vamos. Y en el dónde estamos vamos a ver un poco cuál es nuestra situación de tesorería, desde 3 escenarios: el escenario más positivo, el escenario más negativo y el escenario realista de lo que nos está pasando y dónde estamos en el contexto actual. Y ver cuáles son los apoyos y alternativas en el mercado que podemos localizar. Y ahí un poco el punto de partida, pero el punto de partida, no de continuidad ni de llegada a ningún lado. El punto de continuidad es el medio y largo plazo. Y aquí es donde, como nos decían los 2 presidentes de las tecnológicas, las personas van a ser coste o van a ser inversión. Porque casi todos decimos, no, para mí son inversión. Pues preguntémosles a ellos, a los que están con nosotros, a los que interactúan, a los que negocian, a los que pueden llegar a un acuerdo o a una alianza con nosotros. ¿Se consideran coste o inversión? ¿Se consideran utilizados por nosotros o se consideran alguien con quien crecer por ambas partes? Porque esto es fundamental para el éxito de ese acuerdo, de esa negociación, de esa posibilidad. Y esto radica en esas habilidades que un poco hipócritamente se han llamado soft skills. Esas que en principio venían aprendidas de casa. No, esas hay que trabajarlas y lo saben los que toman las decisiones en el mundo. Las decisiones en el mundo no se toman ni por PIB ni por riqueza, se toman por la psiquis, por el ámbito psíquico. Y ahí, porque si no, alguien que me explique cómo se quiebra uno de los países más ricos del mundo como es Argentina. A ver quién me explica eso con el ámbito del PIB, de la riqueza de un país. No encaja, sí encaja con la gestión del ego. Y eso, el Instituto Tecnológico de Massachusetts lo tiene perfectamente analizado por los países y tomar decisiones a 6-8 años vista para esos países. Que si no han trabajado esas habilidades transversales, esas soft skills, bueno, pues van a obedecer ciegamente y van a caer un poco pues en lo que hemos caído en esta situación. Sabemos, ya nos estamos digitalizando, sabemos manejar técnica y tecnología, amigo, pero no sabemos relacionarnos en positivo. No sabemos defender unos de otros, pero no relacionarnos en positivo para esa competencia en vez de competitividad, que es la que nos va a sacar de donde estamos.
Bien, pues esto también lo remarca uno de los mayores inversores, un israelí, que se dedica a invertir en empresas tecnológicas y donde dice, no me interesan las ideas, las tengo a miles y cada cual mejor que la otra. Pero luego resulta que fallan por problemas de entendimiento. Yo invierto en aquellas ideas donde la gente es capaz de sumar y entenderse. Y es su clave de inversión. Ya no es la gran idea que va a durar un cuarto de hora y la van a superar enseguida, sino tiene posibilidades de salir a flote con otros. Esa es la clave de decisión para Yossi Bardi, invertir en estas empresas. Vamos más al cómo. Y el cómo, que tampoco nos han contado en esa, digamos, suspenso generalizado de las soft skills, de las habilidades transversales, es que hemos creído que el coeficiente intelectual era el 100%, y resulta que como en un iceberg no pasa del 10, es lo que aflora. Pero el 90, la realidad, lo que el 90 por física cuántica va a poder más que el 10. Por tanto, el 90 que está por debajo de la superficie, el coeficiente emocional, es la clave en la toma de decisiones a partir de aquí. Bien, pues es que tampoco sabemos que el ser humano, yo esto en los consejos de administración lo utilizo mucho, tanto para prepararlos como después en su desempeño y desarrollo a lo largo de las distintas convocatorias. Los seres humanos grabamos un 20% de lo que leemos, eso es lo que se nos graba por dentro, y un 50% de lo que escuchamos, y escuchamos poco. Cuidado, el 90% es lo que sentimos. Y hemos creído que ese verbo estaba fuera de juego en la empresa, cuando es la clave de decisión y es donde se están basando los que deciden por nosotros sin nosotros. Es donde se sabe perfectamente, como ahora vamos a ver, que está la clave de éxito o de fracaso de cualquier proceso. Y sin embargo, ni practicamos ni sabemos aplicar el verbo sentir a nuestra actuación y decisión. Bien, pues hay otra clave que tampoco nos han dicho en el cómo entrar en ese 90% de coeficiente emocional. Y es que efectivamente somos energía los seres humanos. Y nos han dicho que la energía, si empezamos por un polo negativo, aunque después esté el positivo, el resultado va a ser negativo. Sin embargo, si conectamos primero el polo positivo, aunque después haya negativo, que lo va a haber, el resultado es positivo. Vamos a llevar esto a las relaciones. ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo nos acercamos? ¿Tenemos capacidad de llegada a los demás? ¿Por lo que nos molesta? ¿Por lo que desconfiamos de la otra persona? ¿O sabiendo que va a estar? No de buenismo, sabiendo que va a estar y que hay cosas que no me gustan y que las tengo que descontar a priori, voy a empezar por lo positivo a pesar de lo negativo. Y el resultado, de nuevo, sí o también, es positivo. ¿Cómo conectamos con clientes, proveedores, con nuestros equipos, con la gente con la que interactuamos a diario? ¿Por lo que nos molesta o por lo que, a pesar de que existe eso que no nos gusta, sabemos que esa persona aporta? Porque la conexión es capacidad de llegar o no llegar al otro. Y, como yo digo muchas veces a los empresarios, el buenos días va a la cuenta de resultados. No es lo mismo llegar a decir buenos días que hola, buenos días. En el primer caso estás diciendo buenos días coste y en el segundo buenos días inversión. Y todavía no hemos hecho nada más que llegar. Si hemos dicho buenos días coste, no queramos que nos devuelva inversión. Esta es la clave y cuanto antes nos convenzamos y empecemos a trabajar en ella, antes empezaremos a girar los resultados. Les decía antes que efectivamente esto no es casualidad, esto se sabe y vamos a ver cómo detrás de esta tabla de comportamientos hay, que es de 1710, está en el Vaticano desde 1710, detrás de esto hay planes de marketing empresarial, social, político, porque se sabe perfectamente el cómo opera el ser humano, aunque nosotros lo desconozcamos absolutamente. Y dice,
no digas todo lo que sabes, porque el que dice todo lo que sabes dice lo que no conviene. No hagas todo lo que puede, porque el que hace todo lo que puede hace lo que no debe. No creas, no juzgues, no gastes todo lo que tienes, porque el que gaste todo lo que tiene, gasta lo que no tiene. Nos damos cuenta 1710 y ya se sabía cómo actuaba el ser humano y qué tecla pulsar para conseguir lo que se quiere. Y todos que hemos creído que sumando y restando o incluso multiplicando llegábamos a algún lado. Este señor, que es el fundador de Dubái, dice ese dicho que también nos debe hacer reflexionar y que consolida este ámbito. Dice, mi abuelo y mi padre viajaban en camello, yo viajo en Mercedes. Mi hijo y mi nieto, bueno, pues viajarán en Land Rover, pero mi bisnieto va a volver a viajar en camello. Y es que tiempos difíciles generan, vamos a poner personas, generan personas fuertes. Personas fuertes generan tiempos fáciles que a su vez generan personas débiles. Y personas débiles generan tiempos difíciles. Entendemos por qué hemos llegado a donde hemos llegado y la situación que estamos viviendo. Bien, pues esto no quita para saber a priori que los seres humanos vamos a pasar por crisis. Sí, los psiquiatras dicen que todos nos vamos a pegar 2, 3 trastazos en la vida, que esto hay que saberlo, no caer en la trampa del miedo y saber ponerlo en perspectiva, que sí, que nos lo vamos a dar, pero que no es el fin del mundo, que es algo que tenemos que un poco minimizar en función de una visión más adelante basada en algo real, en algo que permanece, no en lo que cambia, que es la tecnología, que eso va a ir por sí solo ya, que eso ya es punto de partida, hace unos años era punto de llegada, ahora es punto de partida, que el punto de llegada es apostar por lo que sí, por lo que va a permanecer, que es lo que interiorizamos, lo que hacemos nuestro de la vivencia y experiencia que nos va tocando a cada cual en su existencia. Y vamos a tener esas crisis, cada cual las suyas, en las distintas etapas, infancia, adolescencia, juventud, cuando somos adultos, maduros, e incluso en la senectud, donde, bueno, pues no hace mucho nos decían cómo en Japón la soledad está haciendo que los ancianos japoneses cometan delitos para estar en la cárcel juntos, porque prefieren estar en la cárcel con otros a estar solos. Y como la soledad en estos momentos se está llevando por delante muchísimas vidas en la gestión de esta situación que estamos viviendo. Bien, pues, ¿dónde residen las claves? ¿Dónde poner el cómo y focalizar con otros? Siempre en la medida de lo posible, este giro de estilo de vida y cómo ponerle nombre y apellidos en nuestro caso particular y en nuestra organización concreta. En primer lugar, bajar el índice de ego-ismo. El yo, ¿qué saco yo? ¿Qué gano yo? ¿Dónde quedo yo? ¿Cómo quedo yo? Cambiarlo por observar y escuchar. En vez de estar a la búsqueda de la defensa del yo en el contexto, dar un paso atrás, meterse al burladero y ver por dónde viene el toro, en vez de salir a lucirnos y a querer poner el plurito por delante. Eso se hace a través de la observación y la escucha. Yo llevo años intentando que esto se enseñe desde chiquitines hasta las escuelas de negocio, porque es clave de éxito. En Estados Unidos, de nuevo, lo saben y entrenan a la gente en observación y escucha. Vencer la soledad y el aislamiento, ¿cómo? Con la capacidad de relación, asomándonos. Cada vez que no sepamos por dónde, no tengamos miedo en acudir a otros. Vamos a buscar gente en la que apoyarnos, en la que podamos confiar. Esa capacidad de relación en lo positivo a pesar de lo negativo. Que va a haber, que todos tenemos muchos defectos, no pasa nada. Pero la soledad y el aislamiento se vence asomándose a otros en lo que sí, a pesar del no. Cambiar el altísimo nivel de inseguridad. Siempre digo que España e Italia tenemos el mayor índice de superdotados del mundo. Y sin embargo somos los últimos en autoestima. Somos grandes inseguros, por lo cual se nos maneja y entramos a todos los trapos. Donde trabajar la autoestima y la seguridad como materia fundamental desde chiquititos, cuanto antes mejor, cada cual donde le haya tocado en la vida. Que suba la autoestima, ese mapa de éxitos
es fundamental para generar autoestima, porque incluso mi presencia física es distinta cuando yo soy conocedor de los éxitos y repito que es aquello que yo pongo al servicio de los demás, no es aquello de lo que me lucro a costa de los demás. La desconfianza por el equipo. Y es otro de los factores que nos caracteriza. Nadie se fía de nadie, por si acaso. Eso se vence con el equipo. Y que pocas veces nos han dicho en la gestión de equipos que la clave para que haya un equipo o un grupo es que yo me asome a los demás dando y no pidiendo. Cuando nos han dicho esa parte competitiva de en función de lo que te dan, das, ganar, ganar, que no, que es la competencia, que ahí va lo mío y allá tú si no devuelves, tú te has salido del juego. Y entonces tendremos equipo y estaremos con ello venciendo en consecuencia la desconfianza. Pongámonos en esta dualidad en qué columna estamos, para saber también qué ejes tenemos que cambiar. ¿Estamos afrontando la realidad o enfrentándonos por la realidad? ¿Estamos practicando y con experiencias de solitud o de soledad? Y la diferencia entre solitud y soledad, la solitud es las horas de encuentro con uno mismo y con las propias contradicciones, que no pasa nada por aceptarlas. La soledad es cuando tengo miedo en asomarme a mí mismo y entonces me voy aislando, por supuesto, de todo el contexto. Y ya sabemos, y nos están diciendo que la tercera fase de la pandemia, la primera fue sanitaria, la segunda económica y la tercera la salud mental, como dice Valentín Fuster. Solitud o soledad. Autoestima o ego. Estamos de verdad poniendo los puntos fuertes propios, el mapa de éxitos propio al servicio de los demás, o defendiéndonos porque yo, porque tú, porque yo. Esa es otra de las claves. Personalidad o personalismo, una variante de lo mismo. Estamos aflorando aquello que nos constituye, que permanece en nosotros, porque va a quedar ahí, aunque no seamos capaces de identificarlo, que es una de las claves en las que nos tenemos que parar. Pero aquello que constituye lo que permanece o el personalismo que va a ir en función de la situación y en función de cada caso, con lo cual eso no va a permanecer. Carisma o yoísmo, aquello por lo que esa imagen que vamos generando o de nuevo el yo. Por tanto, la diferencia es, estamos jugando en el ser, lo que permanece, o en el tener, que va a durar cada vez menos y además va a consistir en temas totalmente distintos que hasta ahora era el tener dinero, ese éxito fácil, lujos. Es que eso se va a acabar. Bien, pues tenemos también a un Steve Jobs al que Bill Gates humilló, aparte de echarle de su propia empresa, que era quien la había creado, le humilló. Pero él tuvo esa sabia postura al final, cometió muchísimos errores en su vida que le generaron muchísimas desgracias pues, con su empresa, con su matrimonio, con su hija, pero Steve Jobs en Stanford, antes de morir de cáncer, nos dejó 3 lecciones muy claras. La primera, conectividad, y no solo tecnológica, humana. La segunda, no perder tanto tiempo con el ego. Y la tercera, que nos podemos preguntar cada día al finalizar. ¿Somos mejores personas que ayer? Ser mejor persona cada día. ¿Y esto en qué se traduce? En que manejamos nuestros ámbitos con pros y contras a la vez. Y eso equivale a saber manejar bravura y ternura a la vez. Puedo ser la más brava y la más tierna. Tú decides. Con lo cual, en cualquier encuentro y negociación, ganas 2-0 antes de empezar. No ser bravo o ser o derretirse, o el blandiblú, que decía Emilio Botín. No, a la vez. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál empezamos a jugar? Porque yo tengo otra carta, tú verás. Y eso nos pone por delante en cualquier negociación. Bien, pues no corras, vete despacio, que donde tienes que llegar es a ti mismo, que es lo que va a permanecer siempre, lo que vayas añadiendo a ti mismo cada día. Y otra demostración más la tenemos en nuestros campeones del mundo de baloncesto. Ahí al borde derecho de la pantalla aparece Sergio Scariolo.
cuando vino con nuestro equipo de baloncesto de España como campeones del mundo, la frase que dijo es: somos campeones del mundo, porque todos ellos cambiaron el yo por el nosotros. Eso no lo para nadie, y a lo mejor no tenían la máxima altura ni la máxima técnica baloncestística. El nosotros no lo para nadie. Y la gran frase fue: todos cambiaron el yo por el nosotros, campeones del mundo como resultado. Eso no quita para saber en qué contexto de nuevo nos movemos. En estos momentos, el 1% de grandes capitales, que ya además se han ido a otro país, es que tienen un país de los hiper ricos donde manejan más dinero que el PIB de todos nuestros países. El 1% controla el mundo. Y, por supuesto, se apoyan un 4% que van a trabajar para ellos a ciegas. Hay un 90%, y aquí está el problema que viene de lejos, que están dormidos, anestesiados, mirando para otro lado cuando las cosas no vienen como quieren. Bien, pues hay un 5% que lo sabe e intenta despertar a ese 90%, aunque ni el 1 ni el 4, por supuesto, lo quieran. Ahora bien, lo estamos haciendo. Tú y yo somos ese 5% que va a despertar al 90%, donde nos jugamos el futuro con estas claves de coeficiente emocional. Y simplemente un mensaje de ánimo final, donde yo me permito de alguna manera ir lanzando una serie de pequeñas proclamas para que cada cual, en aquella que se sienta más aludido, la ponga en marcha lo antes posible. Atreveros a mejorar las situaciones que os encontréis en vuestra trayectoria, lo que exige tener la inteligente actitud de dar antes de pedir, dar lo que habéis aprendido con la vida, antes de pedir cargos, salarios, estatus. Atreveros a traducir en actitudes los conocimientos adquiridos, lo que os permitirá tomar decisiones en todos los momentos de vuestra vida. Y el que decide se puede equivocar y, por tanto, rectificar, pero nunca fracasar. Atreveros a aprender de lo que os pase, porque será un signo de reflexión y crecimiento personal en vez de huida hacia adelante cuando las cosas no salen como queremos. Atreveros a preguntaros, reflexión, observación y escucha. Preguntaros los por qué y los para qué de lo que hacéis, y tendréis el cómo automáticamente, lo que os permitirá actuar desde el corto para el medio y largo plazo. Atreveros a elegir a alguien con quien contrastar en todo momento, porque el 90% de los fracasos son producto de la soledad y el aislamiento por exceso de ego. Atreveros a mantener equilibrado el balance entre la cuenta corriente bancaria y la cuenta corriente existencial en cada etapa de vuestra carrera profesional. Y podréis fiaros de todo el mundo porque confiaréis en vosotros mismos. Atreveros a sentir antes de razonar, no sin, antes de razonar, porque las mejores y las peores cosas en la vida tienen mucho más que ver con el corazón que con la cabeza, y eso se traslada a los resultados empresariales. Atreveros y triunfaréis. Muchas gracias. Bueno, Pilar, muchísimas gracias. No, creo que no has dejado indiferente a nadie sin lugar a dudas. Yo he estado tomando muchísimas, tengo aquí 3 folios de nota de toda tu intervención, que ahora efectivamente lo utilizaré para esa reflexión, ¿no? Sí que me quedo con muchas cosas. Yo creo que la principal conclusión, y esto voy a compartir también mi reflexión y sacar una serie de conclusiones de toda tu intervención. Mientras tanto, animo a los participantes que vayan recogiendo sus aportaciones también y sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas para poder pasárselas a Pilar ahora. Por sacar algunas conclusiones de todo esto. Sin lugar a dudas, hemos pasado de la gestión técnica a la gestión humana, ¿no? Me ha gustado muchísimo esa reflexión, y además fíjate que yo hace nada me hacían una entrevista y no por aquello del egocentrismo, pero sí que es verdad que lo ponía también de manifiesto, ¿no? La tecnología es un fin en sí mismo, es decir, aquí lo importante
es ese buen uso, y ahí lo importante de ese buen uso se lo dan las personas. Me ha gustado mucho que tenemos que pasar de lo humano al foco de lo humano en lugar de la tecnología, ¿no? Pilar, eso de las claves del empleo que están en el mercado sumergido, me gustaría, si no te importa, que nos hablaras un poquito, sobre todo en estos momentos donde pues el mercado laboral está pasando por las circunstancias en las que está. Me gustaría que nos pudieras hablar un poquito más de esa, ¿no? De esas claves del empleo que están en un mercado sumergido. Me ha gustado mucho esa reflexión y es verdad que no lo había pensado, ¿eh? Pues efectivamente, es que, pero no es solo de ahora, yo diría que ahora incluso se aumenta ese porcentaje, ¿no? De lo que aflora no es ya ni el 30%, porque además es que ha caído el negocio de selección y de consultoría, headhunting y demás, ha caído drásticamente, con lo cual ya no es ni el 30% lo que aflora, porque el mercado un poco de superficie es aquel que se publica, que sale a la realidad, que se da a conocer, con lo cual simplemente contestando la gente accede a él. Pero sí tenemos que tener en perspectiva que ese es un mercado muy pequeño de la realidad del empleo, que la inmensa realidad es por relaciones, de nuevo. Es gente que tira de gente en la que confía. Oye, ¿tienes alguien para esto? Oye, ¿conoces? Y cada vez más, y sobre todo en estos momentos donde pues es esa desconfianza y esa falta de medios económicos para contratar un headhunter o una empresa de selección, la que nos hace tirar del de al lado para decir, ¿conoces a alguien con estas características? ¿Sabes de alguien de...? Y ese es el mercado sumergido, que no va a salir, que no va a aflorar, que va a ir por canales directos interpersonales. Y sí, pongo un ejemplo, simplemente un ejemplo muy claro que yo tuve con una persona con la que ahora la tengo y participa en uno de los grupos de pensamiento. Esta persona que en aquel entonces pues entró en una multinacional, terminó su máster en una de las grandes escuelas de negocio de aquí de Madrid, y en vez de un poco esperar a que le llamaran y pedir tropecientos mil, entonces pues era el paso de pesetas a euros por un puesto de trabajo, lo que se hizo fue ir a la torre donde había mayor concentración de empresas de Madrid, que en aquel momento era Torre Picasso, y empezó por arriba y por abajo terminó colocado. Eso es marketing activo, donde uno toma la iniciativa en vez de esperar a que tiren de él, donde uno cambia el estilo de vida en vez de a ver qué medicamento me cura. Sí que es cierto que nosotros, vamos, los estamos viendo personalmente aquí en la escuela, y que efectivamente los procesos de selección que nos estamos encontrando vienen muy directos, ¿no? No te piden, oye, Belén, circularízame, no, te llaman y te dicen, Belén, necesito esta persona. ¿Qué antiguo alumno tienes que me pudieras recomendar? Que es cierto que va mucho más a la personalización, eso también, lógicamente, para nosotros tiene un sentido de la responsabilidad tremendo, pero precisamente en las últimas semanas sí que es cierto que hemos tenido ese acercamiento por parte de las empresas buscando personas donde te piden que recomiendes directamente, que les des nombre y apellidos, y ellos ya contactan directamente con ellos. Pilar, también, mira, hay una cosa que es cierto que has hablado, ¿no? Y que lo has comentado al principio, lo he dicho aquí, lo he recogido aquí, ¿no? Necesitamos directivos que tomen decisiones por nosotros y sin nosotros. Pero eso después lleva también una reflexión interna, y es que eso también hay que trabajarlo emocionalmente, y hay que trabajarlo también en la cúpula directiva, en los consejos de administración, ¿no? Supone un cambio de paradigma bastante importante ante aquellos que están en la toma de decisiones, ¿no? ¿Eso cómo se trabaja? Porque ahí va muy unido también a lo que has dicho a lo largo del equipo, ¿no? Al papel que juega la desconfianza y a la importancia de hacer equipo. Fantástica la frase de Scariolo y el ejemplo que has puesto con el equipo de baloncesto, aquello de que hay que asomarse y dar antes que pedir. Pero ¿eso cómo se trabaja? Porque eso supone un cambio de paradigma también muy importante. Sí.
una matización de inicio para un poco entrar a ello. Cuidado que he dicho que en el mundo se están tomando decisiones por nosotros, sin nosotros. Porque hay dos grandes lobbies transnacionales que están tomando decisiones para todo el mundo, que están cargándose la Unión Europea y España, que lo debemos de saber, y que deciden por nosotros sin nosotros. Entonces, que efectivamente tenemos que dar paso a eso que decías de la toma de decisiones con la confianza. Punto 1 para eso, que la gente conozca su mapa de éxitos. Es la única forma donde se puede acercar a los demás en positivo, porque si no te acercas a los demás para defenderte de ellos. Por tanto, saberse a sí mismo con sus pros y sus contras. Y eso es reflexión y escucha, y que no pase nada porque la gente cercana, que no te va a hacer daño, que no va a ir a por ti, te diga qué le gusta y qué no le gusta de ti. Que es que eso que hemos llamado hacer el currículum, hay un famoso antipsiquiatra que lo llama currículum mortis, porque son hechos muertos que ya caducaron, que no los podemos querer seguir cobrando a futuro. Que el currículum vitae es la proyección de uno mismo. ¿Para qué te ha servido lo que has vivido? Es hacerse preguntas. ¿Por qué el pasado y para qué en el futuro? Es la gestión por preguntas la que debemos ir introduciendo cada vez más, en vez de relacionarnos con los demás argumentando y razonando, haciéndoles preguntas. Porque la pregunta per se es inclusiva. La pregunta incluye al otro de inicio. Y entonces ya no estamos solos, estamos con otros, como un poco efectivamente ha dicho Escariolo, clave del éxito sin posible fallo. Por tanto, esa gestión por preguntas viene y nos atrevemos a preguntar cuando nos sabemos con éxitos y fracasos. Y cuando nos sabemos ahí con éxitos y fracasos, no nos da miedo ir a la gente con la que queremos o tenemos que caminar en nuestro día a día. Y segundo, efectivamente, una vez que no sabemos, elegir, eso que hemos dicho, atreveros a elegir a alguien con quien caminar en todos los momentos de la vida. Que la soledad, se sabe que la soledad y el aislamiento es capaz de tumbar al más fuerte psíquicamente. Y sin embargo la gente está más sola que nunca. Los índices de soledad hemos hecho con uno de nuevos consejos de una aseguradora en la que estoy, hemos hecho el primer estudio de España en la soledad y es demoledor los resultados de la soledad y es demoledor lo que está generando en empresas, el mobbing, el acoso. Cómo nos estamos cargando a los superdotados, eso que tenemos ese gran índice, se están suicidando, se les hace mobbing, acoso desde el colegio y no digamos en la empresa. ¿Por qué? Por soledad, absolutamente soledad. Por tanto, para mí son los dos factores. Conócete un poco, dedícate a saberte a ti mismo, hazte preguntas y con los más cercanos y elige con quién puedes contrastar cada cosa que haces, porque aunque te la critique, no pasa nada. Yo estoy en contacto con una de las personas, si no el más fuerte económicamente del país, con una de las personas, y precisamente está en contacto conmigo porque un día se me ocurrió decirle que no. Eso que le ha generado confianza. Y creemos que tenemos que plegarnos y decir sí a que no. Que dice que se pliega a aquel que no se sabe a sí mismo. El que se sabe, no pasa nada, que si no es aquí, ya venderé pipas en la esquina. Que para eso no estoy dispuesto a quemar ni neuronas ni tiempo. Por tanto, no pasa nada, pero saber con quién podemos ir también es fundamental. Belén. Sí, Begoña. Mira, yo sí no sé si has terminado tus reflexiones o las preguntas que le ibas a formular a Pilar. A mí me gustaría, bueno, en primer lugar, Pilar, creo que has estado brillante en tu exposición, como habitual, puesto que no es la primera vez que tengo la oportunidad de escucharte y de aprender. Gracias. Claro, yo me quedo también con todas estas reflexiones que la parte intelectual no deja de ser importante, pero sí que es cierto, y aquí lo has tocado en tu exposición, la parte emocional forma un papel fundamental en el desarrollo de las personas.
Y es verdad que aquí nos hemos estado centrando más en el empresario, en el trabajador, pero yo creo que es fundamental cambiar un poco el sistema y el modelo educativo, que además no es una pregunta ni una reflexión que hacemos ahora ni que estamos descubriendo nosotros, sino yo creo que llevamos muchos años peleando por esto y luchando por esto, porque aquí se ponen de manifiesto, has puesto de manifiesto conceptos como la resiliencia, como el afrontarse a sí mismo, como el saberse a sí mismo, como que somos unos inseguros cuando además tenemos un porcentaje de superdotados y de inteligencia y de cociente intelectual muy importante en nuestro país, pero sin embargo después todos estos cerebritos fracasan de una forma u otra porque no han sabido trabajar o modular su parte emocional. Entonces, de todo se puede aprender. O sea, yo con 40 años soy capaz de aprenderlo, pero desde luego si me lo enseñan desde que tengo 2, como un idioma, seguramente llegue a esas edades con todo esto aprendido. Entonces, te lanzo esa reflexión. Yo sé que es difícil, aquí no tenemos la panacea y es muy complicado el cambiar el modelo educativo, pero bueno, otros países lo hacen. Y después te hago una pregunta, una reflexión para que, pues nos cuentes, que no es fácil. Todo esto que nos has contado, claro, cualquiera que está escuchando, que está mirando su cuenta de resultados, que ha tenido que despedir a personas, que está, cerrando su negocio porque en Cataluña le han mandado cerrar su bar, su restaurante, no va a poder ingresar, el PIB de España está desplomado, las cifras de paro nos sitúan, todos lo sabemos. ¿Qué hace? ¿Qué hace ese empresario? ¿Qué hace ese tejido económico y empresarial que ve que llevamos desde marzo y que no somos capaces de sacar aliento? Bueno, pues vamos un poco por la primera parte, el sistema educativo y todo lo que está en el mundo de la educación. Sin duda, priorizar el ámbito emocional, que el otro, con asomarse a Internet, a Google y apretar una tecla, va a venir dado. Que es que ya nadie se aprende toda la historia, la geografía, los ríos, no, que ya aprietas, oye, ¿este río por dónde pasa? No perdamos el tiempo ahí porque además la gente no aguanta, desconecta. ¿Por qué? Porque está a falta de sí mismo. ¿Qué pasa si en el sistema educativo, y que yo diría que empieza en la familia y por supuesto todas aquellas entidades educativas que quieran consolidar gente de éxito de verdad? Pues a lo mejor hay que empezar las sesiones educativas teniendo 3 o 4 preguntas pensadas para lo que queremos impartir o enseñar. ¿Qué pasa si llegamos y por la mañana decimos, venga, ¿con qué te quedaste de lo de ayer? Para ti, ¿qué te ha servido y qué no? Y a lo mejor en la gestión por preguntas ya hemos incorporado a la gente que va a recibir mucho mejor todo aquello que le queramos trasladar, en vez de llegar y soltar el rollo que con distanciarse, pues ya está. Y así estamos en los índices de abandono escolar y de caída un poco de confianza en todas aquellas enseñanzas que, por supuesto, ya se pueden hacer online y sin necesidad de otras personas conmigo. Por tanto, efectivamente, meter ese ámbito emocional y yo, pues eso, trabajar en el mapa de éxitos. ¿Qué pasa si les preguntamos en esto que vamos a hacer hoy? ¿Cómo estás tú? ¿Dónde te ha ido bien y dónde te ha ido mal? Esa gestión por preguntas que es perfectamente trasladable a cualquier materia y que eso desde las entidades educativas y hasta los hogares en particular, y efectivamente, como muy bien decías, cuanto antes mejor. Porque donde hay esa enseñanza emocional desde pequeños tenemos gente mucho más sólida y mucho más madura emocionalmente, con lo cual además aguanta mejor los momentos de crisis. Y el segundo punto, con perdón de que personalice, efectivamente pues es dramática la situación y va a ser dramático lo de mucha gente que baja la presión y muchos de ellos incluso no la van a poder volver a subir, pero que se asomen a la realidad. La vida es mucho más lista que nosotros. La vida nos dice por dónde seguir y no emperrarnos en aquello que hemos hecho, lo que sé hacer y es que no sé hacer nada más. Espera, da un paso atrás y observa y escucha. Y decía que perdonarais en la personalización, pero yo me fui de una gran multinacional con despacho de esquina, chofer, secretaria y toda la Biblia en verso, me fui a crear mi propia empresa en un Peugeot 205 con el maletero como despacho. Y no pasa nada. Eso te lo permite si das un paso atrás y observas y escuchas a la vida.
y que pasé de extremo a extremo, de una gran multinacional a te la juegas tú contigo. Venga, ¿qué tienes para poner en juego? ¿Qué sabes hacer? ¿Para qué sirve? ¿Y dónde es útil? Y eso funciona ahora. Es duro y sobre todo no lo va a hacer la gente que esté sola, pero con otros, que se asome a otros, que pregunte si debe volver a reincidir en la actividad que lo va a tener difícil, porque esto es una dinámica mundial, no es solo aquí, esto es adrede, está perfectamente diseñado. O bien con aquella gente con la que conecta, se relaciona, o la que ha estado, pasado por el bar, incluso, oye, ¿dónde me has visto? ¿Qué te ha gustado un poco de todo lo que has vivido? Al margen de que te pusiera una caña o un menú, o te sirvieran en un restaurante. Venga, acércate y pregunta dónde, según otros, eres bueno. Y diríjate hacia ahí. Y esto lo antes posible, porque hay mucha gente que no va a poder volver a levantar la persiana. Asómate a la vida. La vida te dice por dónde a través de los demás. Pues bueno, son las 11:07 según marca mi reloj. Pilar, te quieren clonar. Dice, tenemos aquí a Gloria que nos dice que no tiene preguntas para ti, que solo piensa firmemente que te tendríamos que clonar. Bueno, pues felicitaciones también de más participantes por tu intervención, y yo no tengo más que insistir y reiterar mi agradecimiento hacia tu persona por acompañarnos, y por supuesto a CID Marbella por ser anfitrión de este foro, sobre el que creo que hemos tenido la oportunidad de conocer variables que lógicamente sabían que estaban ahí, pero hay veces que no las tienen que recordar. Pilar, muchísimas gracias. Begoña, muchas gracias. Gracias a vosotros, Pilar, y Belén. a todos por acompañarnos. Nos vemos en la próxima, y Pilar, ganas de tenerte aquí de nuevo con nuestros alumnos y con MBA. Ya mismo te Muy tenemos. pronto. Muchas gracias a todos, y que nadie se quede solo, que es clave fundamental de futuro. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Un abrazo para todos.